Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, después de la última entrevista, hoy vamos a hacer otra similar. Tenemos aquí a Adrián. Buenas, yo soy Adrián, soy de Valencia, encantado Eloy, y vamos a hablar un poco de lo que hacemos aquí. Bueno, Adrián ha sido piloto de 80 series, 80 Pro, ¿alguna categoría más? En 80GP también. En 80 GP. Y bueno, hoy vamos a estar aquí hablando un poquito con él sobre el tema del mundillo de las carreras, un poquito sobre él, su carrera desde que empezó con las motos, qué trabajos hace en sus tiempos libres, que tampoco está parado nunca. Sí, tío. Así que nada, vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes, Adrián? Tengo 25 años y ya pues son bastantes en las motos, llevo desde los 9. Desde los 9. Sí. ¿Y con qué motos empezaste? Pues empecé gracias a mi padre, por afición también, el día de mi comunión, cuando bajé, sí, cuando bajé no tenía una bici. Bueno, tenía una bici como todo el mundo, pero tenía una Mini GP. Ese fue es como empecé realmente, sí. Una Mini GP. En ese momento una Mini GP, ¿qué era? Porque claro, estamos hablando de hace bastante tiempo. Era cuando el auge, por decir así, de las Mini GP, de las Metra Kit, cuando todo el mundo corría con las Metra Kit, la Mini GP, la Copa. Estamos hablando de una Metra Kit, porque claro, ahora las Mini GP, yo por lo menos las conozco como las pit bikes, las ovales, etcétera. Muy bien, sí. Claro, en ese momento era otro mundo totalmente diferente. Sí. Estamos hablando de una Mini GP 80. Sí, era 70, en ese momento era 70. Y todo el mundo estábamos obligados a llevar la misma moto, bueno, eso estaba claro, era todos con la misma moto, pero la preparación también. Siempre, ya sabes que siempre había algo, pero sí, llevaba todo el mundo el mismo motor, un Derby, y cilindro Metra Kit, un escape, todo el mundo tenía que llevar el mismo y... ¿Era con motor Derby o era motor Metra Kit original? No, era entonces, claro, estamos hablando de 2009, y era motor Derby, era un motor Derby Euro 2. O sea, esas motos venían preparadas para montar motor Derby. Sí, ya la comprabas con el motor Derby. Ostras, vale. Y realmente tú ya estabas obligado a montar las características de la moto, era el motor Derby con un cilindro Metra Kit, que podías montar. Al principio, cuando empecé yo, era el SP. Y después ya, el año siguiente, correcto, ya pasamos al Pro. Y tenía que ser todo Metra Kit específico, y venía el camión de Metra Kit a las carreras y estabas obligado a comprar a ellos y lo que ellos te dijeran y tenías que montar, sí. Guapa, además de uno de lo que nos está viendo estará cayéndose en la baba porque... Sí. Estuvo esa temporada, la verdad, cuando empecé era más bonito, por así decirlo, porque, ya te digo, era todo el mundo lo mismo, por decirlo así. Claro. Siempre había alguna excepción de decir, hostia, esta moto no puede ser que corra bastante más que la mía si estamos obligados a llevar lo mismo. Pero más o menos sí que era bonito porque más o menos era todo igual para todos. Vale, o sea que vosotros teníais por reglamento que el cilindro en sí no se podía modificar. El cilindro no se podía modificar. modificar. O sea, teníais que ir de origen. Y entonces, ¿cómo lo montabais para intentar sacar un poquito de ventaja sobre los demás? ¿Era totalmente el piloto? Sí, no, al mismo tiempo que no podías hacer modificaciones, ya sabes, como bien sabes, pues sí que dentro de lo que poco que podías tocar, pues sí que podías configurar. Legales, ¿no? Sí, es que es eso, había moto que decías, no puede ser que... Pero sí, básicamente era para todo el mundo. Y llevarla bien ajustada, porque claro, sí. El que no se matara tanto en dejar la moto a punto, carburación, etcétera, pues sí, por ahí perdía. Sí, estaba. ¿Escape también era el mismo para todos? Sí, no podías salirte. Sí que habían diferentes escapes, creo recordar que habían 3, pero tú dentro de esos 3 ya pues este me va mejor, este me va peor, pero no te podías salir de ciertas especificaciones. Está bien, hostia. Y en aquellos momentos, ¿cuántas categorías había? Porque claro, estamos hablando de Copa Metra Kit, que era como un campeonato aparte de todo lo demás. No, era el campeonato. El tema está que todo el mundo llevaba Metra Kit, también habían Contis, pero la verdad que la Metra Kit funcionaba mejor. Entonces todo el mundo se iba a la Metra Kit. Y
La Conti, por aquel entonces, creo que aún nadie la llevaba. Y después ya sí que salió, ya más adelante salió la Conti, pero por ejemplo, no era una Copa Metakit, también estaba la Copa Metakit, pero yo te estoy hablando de pues el Vale, Moto DS, que era como el campeonato de España en aquel entonces, y estábamos obligados, ya te digo, a ciertas especificaciones y todo el mundo no se podía salir de ahí. Vale. ¿Y tú por aquellos entonces qué estabas haciendo de posiciones y tal? Pues es curioso, pero cuando empecé la primera carrera, yo, ya te digo, había entrenado muy poco, nunca rodé en minimotos, quiero decir, yo a los 9 años es cuando empecé, y ya te digo, me regalaron la moto y fue empezar. Es decir, fui aquí al polígono, me enseñó mi padre a cambiar de marchas, y a las 2 semanas fuimos a un circuito. Ya te digo, no sabía nada de tema circuito, ni moto sí que había tenido, pero no sabía lo que era una pista. Claro, claro. Y empecé a rodar y justamente donde el circuito que iba, que era el circuito de Oliva, empecé allí, pues era la primera carrera. Y claro, no había rodado en otro circuito. Justamente, claro, Bueno, claro. lo bueno también de eso, que era el único circuito que conocía, pero lo tenía un poco por la mano. Entonces, pues, es curioso, pero que ahí también era muy bonito, que eran parrillas de 32 y 33, sí, sí, sí. Y lo Había bueno, mucha y afición, siempre me lo recordaré como una buena anécdota, es que gente que ya había corrido otros años, en minimotos y demás, pues yo estaba por delante y era como, este chiquillo de dónde ha salido. Y no, estaba, creo que hice el 22, una cosa así, pero bueno, no, era, Claro, pero era para un ser la primera subidón, sí, carrera, claro, era como... sí, bueno, no estoy último. Sí, 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 no estoy último. Y además, ya te digo, sabía lo justísimo que a la hora de, por ejemplo, en la salida, hasta el apuntador, ¿sabes? Era, uy, de hostia, tú. Por tema de falta de experiencia, había rodado muy poco, pero estuvo muy bien. Vale, y tú luego después de esta etapa, ¿a qué pasaste? ¿Pasaste a... ¿O qué hiciste en estas Pues mira, hiciste más yo- carreras de este tipo? No, ¿Cuándo pasaste a la siguiente categoría? ¿O cómo Sí, va? yo realmente, es lo que dices, en la mini GP yo siempre he tenido una estatura, lo que es tema peso y altura, bastante más que los demás. Vale. Y era como lo que hablamos del tema de las especificaciones, tal, se notaba bastante. Es decir, no podías salirte de ahí, entonces el tema envergadura y tal, pues me hacía perder bastante. Y solo hice 2 años y medio con la mini GP. El primero fue de aprendizaje, el segundo que ya iba bastante mejor, estaba al 10, el 9, el 8, el 6 y después ya pues directamente en la mitad del segundo año pasé a 80. Pasé a 80 por un conocido que me dejó probar su moto y tal y me fue muy bien. Me encontraba muy a gusto con una moto más grande y empecé a correr en 80 a 80 mitad de seguimos temporada. con Metrakit. No, yo ya cogí, era 80 GP, por decirlo así, en aquel entonces también, y era libre en cuanto se refiere al tema chasis y demás. Podías coger una Metrakit, podías coger una Conti, Vale. una Honda de GP. Era un poco tema libre en cuanto a chasis se refería y también a preparación. Ya no hablábamos de Vale. ciertas limitaciones, ya era algo más libre. Sí que se revisaba, claro, al fin de cada carrera, a ciertas motos, los 5 primeros y una al azar, y revisábamos lo que era la cilindrada y que todo estuviera dentro del reglamento. ¿El reglamento te ponía unos límites tipo de grados de escape, grados de no, admisión? no, podías hacer absolutamente en O tema sea, al final lo que te preparación. revisaban era que tuvieras la cilindrada adecuada Sí. y poco más, ¿no? Sí, No mucho más. básicamente era ¿Carrera? eso. La Sí, carrera, me verificar imagino. la cilindrada y creo recordar que tampoco podías montar carburadores más grandes de 28, creo que era, en aquel entonces, pues estamos hablando de 2012. No es como ahora que es un poco más libre el Sí. tema de las 80. En aquel entonces, lo que te digo, tema preparación, se miraba la cilindrada y era libre todo lo demás. También estaba, ya te digo, eso es la categoría 80 GP. Vale. Estaba la categoría 80 Challenge, que corrían también con nosotros, y ahí sí que estabas limitado tenían que montar un encendido en concreto, con un mapa en concreto, y después preparación libre, por así decirlo, porque podías montar cualquier cilindro, cualquier tal, pero no lo podías modificar. Entonces entraba ya en juego un poco igual que en la MiniGP, el factor puesta a punto y jugar con lo que podías tocar. Vale.
Y luego tú, por ejemplo, después de 80, ¿seguiste adelante o no? ¿O cómo Sí, fue la después cosa? de la 80 es, como te comentaba, pues tema, ya lo sabemos que hemos hablado antes, de tema dinero, pues es un mundo muy difícil y pues no pudimos hacer mucho más. Sí que hice algunas pruebas en 125, pero no pude llegar a correr el campeonato por tema Claro, patrocinadores y tema económico. porque tú a nivel, o sea, comparándote con demás pilotos y tal, estabas, digamos, de las primeras posiciones, Sí, ¿no? estaba top 5 y siempre con la 80, el tema con una moto tema chasis inferior, porque era una moto bastante más antigua. Estamos hablando de 2012, como te decía, y yo llevaba una moto del 92, una Honda NF4. Y también, pues, volvemos a lo mismo, por tema económico iba con mi padre y un preparador de aquí de la zona y no podíamos hacer mucho más. Claro. Bueno, y luego ya fuiste avanzando hasta, dices que te retiraste un poco por el tema Sí. de presupuestos y tal. Pero luego veo que aquí tienes otra motito. ¿Esta cómo ha llegado aquí a...? Ya fue también, pues siempre me ha gustado, yo siempre he pensado que la manera de un piloto entender la moto es saber también mecánica. Porque tú no puedes poner una moto a punto si no sabes de mecánica. Quiero decir, sí, la Estoy de puedes acuerdo, poner, sí. hay técnicos y tal, pero volvemos a lo mismo, yo no tenía esos medios. Claro. Entonces yo tenía que entender la mecánica también para poder hacer una moto competente. Y ahí fue cuando realmente me interesó más y empezó a gustarme la mecánica y empecé a trabajar en lo que es ya también la mecánica de la moto. Vale, claro. ¿Y esta moto es la primera que has hecho o...? No, esta la he hecho para este año, es una moto nueva, completamente nueva, que falta probarla, a ver qué tal. Y ya he hecho varias motos, mi Honda de series, esta también es para series, es un prototipo nuevo que aún tengo que probar. Y he hecho varias cosillas. Lo que hablamos, pues es eso, que la mejor forma, siempre he pensado desde bien pequeño, sobre los 13 años, cuando el mecánico que tenía desmontaba la moto, los niños se iban a jugar, lo típico del paddock, y yo no, yo me quedaba en la carpa con él, y una, porque me gustaba la mecánica, Claro. empezaba a gustarme, y dos, por eso, porque la única forma de tener una moto algo competente, con los medios que tenía, era entender la moto lo máximo posible y la mecánica. Yo también estoy de acuerdo que a la hora de ser piloto y mecánico a la misma vez, es una putada por un lado, Sí. pero te hace entender la moto mucho mejor, Sí. porque tú llevas la moto, notas lo que te hace, Claro. lo que no, has Sí. modificado algo y notas lo que te ha hecho esa modificación. Sí. Entonces al final, hostia, es un plus bastante grande. Luego también veo que esta moto, pues ni que la vendieran así. Sí, Todo sí, sí. tiene modificaciones aquí por todos lados. Por todos los lados, sí. Veo soldaduras, piezas mecanizadas, etcétera. Tú todos estos conocimientos, porque esta moto te la haces tú totalmente, Sí. ¿dónde los has ido aprendiendo? Pues al final, el factor, lo que hablamos, factor estar siempre en las carreras y también, pues factor, también estudié algo de mecánica Vale. y ya te digo, al final, como siempre digo yo, la experiencia hace más que lo que es un estudio, por decirlo Sí, así, que sí, una sí, sí. teoría. Puedes tener una base de teoría y de ahí seguir, pero si no lo tocas y si no haces, no, realmente imposible, nunca vas sí. a llegar a entender una moto. Porque tú qué estudios tienes, ahora que has... Yo estudié electromecánica de competición en Cheste Vale. y ya te digo, como te decía antes, sí que aprendí algo de teoría, pero es algo que está enfocado mucho más a la automoción, como cualquier centro hacen normal y corriente. Porque lo único que cambiaba es que teníamos una asignatura, que era TC, Tecnología de Competición, y solo lo hacíamos 3 horas a la semana, que no daba tiempo a demasiado. Entonces, realmente lo que a mí me hizo entender bien la moto era, pues lo que tú dices, hacerla y al mismo tiempo subirme a ella. Probar, Probar, prueba, error, sí. Claro, y todo el tema de soldadura y todo eso, igual. Sí. Tú eres soldador, entre comillas, pero no tienes título ni nada. De título realmente no lo tengo, porque al final el título es una cosa que ya lo sabes, vas y te lo sacas y ya está, no te enseñan a soldar. Sí, Yo he pero visto luego- gente que sí, tiene el título y realmente después lo ves soldar y dices, realmente, sí, realmente sí tienes un título que te puede decir,
soy soldador, pero... ¿Has cumplido las horas? Sí, has cumplido las horas del curso. Pero yo llevo el doble de horas si no Sí, tengo el curso. exactamente. Sí. Y al final se trata uno, ya lo sabes, de ser curioso, intentar siempre mejorar y querer aprender y mejorar y mejorar, porque si tú haces tus 4 cosillas y te vas, realmente nunca vas a llegar a ser ni un buen soldador, ni un buen mecánico, ni nada por el estilo. Luego solo lo haces por trabajo, de decir, no, es que a mí no me gusta la soldadura, pues al final, lógicamente, si no te gusta, pues te da igual, ¿no? Sí. Pero no vas a llegar a aprender más porque esto se aprende por vicio. Sí, no, es así. Puro vicio de decir horas, hostia, es de noche, bueno, ya acabó. Sí, y así se alarga todo hasta el infinito. Bueno, pues ahora que nos has explicado un poquito cómo has ido aprendiendo todo esto, también he visto que los motores te los haces tú, ya no solo la moto. Todo este tema de motores, me imagino que empezaste a la misma vez que con todo, pero como mucha gente sabrá, un motor no es aprender a soldar, va un poquito más allá. ¿Cómo has ido aprendiendo para llegar a sacar motos competentes al lado de la gente y, bueno, incluso de ser de las mejores, ¿no? En potencia. Pues realmente, ya te digo, como te decía, desde bien pequeño siempre estoy involucrado en lo que es la mecánica. Entonces, como bien sabes, conforme va pasando el tiempo y vas tocando y vas tocando lo que es el tema motor, pues vas aprendiendo. El tema está de hacer una moto competente, pues lo que tú dices, no solo es la parte motor, también es la parte ciclo, de pues, geometrías de una moto, tener bastante claro todo lo que es una moto, entenderla y a la hora de probarla, pues sacar conclusiones, porque hay muchos pilotos que no... Dices, realmente no saben comunicarte realmente lo que les pasa o lo que le notas a la moto o cómo mejorarla. Tema mecánica, pues sí que la verdad es que he conocido a gente del mundo que también me ha ayudado y nunca viene mal lo que como tú bien decías, pues alguien que tenga un banco, poder trabajar en el banco de potencia. Es súper importante. Porque si no, por sensaciones no... Tú realmente, un motor, si ganas un caballo, lo puedes probar en cualquier sitio y lo vas a notar. Pero si vas a décimas, por ejemplo, que ya cuando un motor está optimizado, ganar 0,5 no lo puedes notar. Y es muy importante un banco para poder trabajar. Yo actualmente no tengo banco y es lo que tú decías. Sin un banco es muy difícil seguir mejorando lo que es un motor. Si ahora, por ejemplo, que nos estará viendo algún chaval, alguna persona que le guste la mecánica, que le molen las preparaciones, y a lo mejor le cueste conseguir el tema de sacar potencia o esté atrapado de que no le sale, de que toca algo y pierde potencia o cosas así. ¿Tú qué consejos le darías a la gente que empieza a preparar para no quedarse, decir, hostia, es que no sé qué hacer? El tema es, volvemos a lo mismo, sin un banco realmente cuesta mucho hacer un motor, no digo competente, porque hoy en día hay buen material y se puede hacer un motor bastante competente. Sin a lo mejor liarse más. Sí, lo que nos llegamos a liar. Muy bien, sí. El tema está que cuando ya llegas a un límite que dices, no puedo mejorarlo, por decirlo así, necesitas ir a un banco y empezar a trabajar y probar cosas y hacer cambios, realmente, que no siempre vas a ir a mejor. Hay veces que te equivocas y tienes que volver atrás y después modificar otra vez. Pero es eso, sin un banco es difícil porque puedes hacer una modificación y ganar 0,2 o 0,3 y hacer otra cosilla y ganar 0,4 y eso lo juntas y son 0,7, pero sin un banco es difícil eso llegar a notarlo en lo que es la pista o en una recta o donde sea. Claro. Empalmando un poquito con el tema de que hemos hablado antes de las carreras y todo, me gustaría preguntar un poco ya por abrir un poco aquí tema de conversación para el que quiera también opinar en comentarios y todo, sobre el tema de las carreras actualmente, ya que tú ahora no estás muy metido en el rollo de carreras a nivel campeonato de España, etcétera, es más campeonato nacional. Sí. Pero ¿cómo ves tú el tema de las carreras actualmente en general? Tema mecánicos, como paddock, como reglamentos, etcétera. Pues el tema ahora mismo de lo que es, ya hace un tiempo, siempre ha sido así, lo que es el tema de las motos, se basa mucho en la economía de uno, o dónde puede llegar o no, porque realmente, como te decía antes, hay muchos talentos que no llegan a nada por medio. Y al final es conforme está montado todo y realmente eso sí que siempre lo he pensado,
tendría que cambiarse algo. No digo que correr sea gratis, porque sabemos todos lo que vale una moto, lo que valen las piezas, eso está claro, pero realmente tampoco se puede asumir, una familia normal puede asumir correr con motos. Entonces, es lo que te decía, hay gente buena, hay muchos talentos, pero no pueden ni siquiera asumir un año de lo que son las carreras. Claro. Antes lo hablábamos que por mucho que seas muy bueno y tal, a lo mejor tienes suerte y te viene un equipo, Sí. o sea, mira, he visto que eres muy bueno, me gustaría patrocinarte, que te vengas a nuestro equipo, pero es realmente complicado que te lo dejen a precio cero, Sí. es decir, corres gratis, te lo pagamos todos nosotros. Y claro, es lo típico de siempre, ¿no? Te lo dejo a mitad de precio. Es que yo cobro 150 y te lo dejo a 40. Sí, ¿Tienes 40? claro. Es muy difícil. Claro, Es te con lo que puedes tú dices. arriesgar, pero hostia, es que Sí, te la puedes jugar mucho, no cualquiera tiene 40 Claro. kilos ahí para meterlos y decir, sí, y encima es una apuesta. Si Es como sale si bien, tú, sí, es como bien. si tú y yo nos vamos hoy a un casino con 40.000 euros y decimos, lo tiramos todo al rojo. claro, o volvemos con 80 sí, o volvemos con ninguno. si sale negro nos quedamos sin 40, si sale rojo vamos a seguir adelante. El tema es ese, que hoy en día, y siempre ha sido así, pero cada vez más, se basa todo mucho en la economía. Como tú decías, pues es muy difícil llegar a alguien que te diga, pues, sí, puede ser muy bueno, puede ser menos bueno, pero realmente tienes que tener algo de economía, porque si no, hoy en día nadie va a llegar y te va a decir, te lo pago todo y vas a correr gratis. Como tú decías, pues hay equipos que sí, que se interesan, que tienen su cantera, sus pilotos ojeados, por así decirlo, pero aún así, como tú bien sabes, pues tienen algo que pagar. Y, Sí, y eso al pues final- tiene su contra. Tiene su contra porque influyen muchos factores. Tú, por muy bueno que seas, puedes tener una caída ese año, una lesión, y ese dinero de esa temporada lo has perdido. Es lo que hablamos del casino. Y lo has perdido y al año siguiente, si quieres volver a intentarlo, tienes que volver a gastarte ese dinero. Entonces ya no estamos hablando de 40, 50 o 60.000 euros, estamos hablando del doble para poder llegar a algo que tampoco nadie te lo asegura. Claro, es que no es que digas, sé seguro que Claro. voy a llegar al mundial gracias a Sí. esto. Es que quién sabe. Son apuestas muy arriesgadas, ya te digo. Como estábamos hablando antes, he visto gente que ha perdido su casa, he visto matrimonios romperse por las motos y he visto cosas muy heavy en las motos que no deberían de ser así. Claro, No deberían de ser así porque realmente esto es caro, lo sabemos los dos, pero no como para llegar a ese extremo, ¿sabes? se va todo, cuando empieza el tema de negocios ya se va todo a otro Sí. extremo y incluso gente de pelearse con, eso se ha escuchado así de veces, Sí. de amistades que se rompen por decir, no sí. es que tú estás haciendo trampas y no haga que mi hijo no gana y pum Sí. y pam y gente, amistades que se rompen por un las hobby. motos, sí. Que todo empieza con un hobby. Todo empieza como un hobby. Es que, Sí, no, señor. me gustan las motos, voy a correr, a pasármelo bien. Y al final acaban a hostias. Sí, acaban cegados y ya te digo, es un cúmulo y es una rueda todo. Es hasta el tema mecánico, que también lo hemos hablado, que es Eso está ya... está muy mal valorizado, es Tema todo... mecánicos, Final- podríamos abrir un poquito de hilo aquí. Sí, que el tema mecánicos... Seguro que además de algún mecánico de carreras nos estará viendo por aquí, algún seguidor tengo que he hablado con él. Y bueno, podéis decir también qué opináis como tema money, cómo va ahora el tema con mecánicos, Sí. tema horas, faena, que hay a puñados. Y bueno, es que todo está bastante crudo, porque bueno, se ha ido todo degradando cada vez Sí, más. al final no compensa. No compensa, es que son muchas horas. Y bueno, y empalmando un poquito con el tema de mecánicos, sueldos, que bueno, el sueldo de un Está todo mecánico tirado, sí. es que se pagan por días y lo que decíamos antes, que tú estás en una empresa y haces 8 horas, tienes tu sueldo, y si haces 10, son 2 horas más. Y asegurado, es lo que tú decías. Pero es que aquí en las carreras la mayoría va por autónomo, que ya es una aliada para Sí. el mecánico, que tiene que papeleo y luego pagar. Y pagar un gasto... Tanto como este es el precio y ya está. ¿Que haces 20 horas? Pues son 20 horas. ¿Que haces 5? Pues son 5. Sí, Entonces, bueno, saliendo un poco de este tema, nos vamos a ir al tema reglamentos, que también lo hemos hablado antes, que
cada vez, para mi gusto, dejan de hacer menos cosas, y al final el espíritu que había antes de las carreras de decir, pues yo he conseguido sacarle un caballo más, he conseguido el esto, tema he conseguido lo preparadores, otro. sí. Ahora ya no. Ahora ya el motor es, a partir de X categorías, es Precintado, todo cerrado, sí. No puedes cambiar ni una bujía. Sí. Ni una bujía, dices. Sí, ¿Qué sí, punto sí, estamos llegando? Sí. El tema reglamentos, yo eso por los años también lo he vivido y nunca me ha gustado el que esté tan cerrado, porque tú puedes montar unas especificaciones, no salirte de ahí, pero también influye el factor buen mecánico, buen preparador. Hoy Claro. no, hoy hay gente que cambia piezas, realmente. Duele Y- decirlo. sí. Yo he estudiado, mucha gente lo sabe, estudio en Monlau, y duele decirlo, pero es que la mecánica ahora ya no es preparador. O sea, por mucho que seas el primer mecánico, cambias piezas. Sí, Cambias antes piezas. realmente, como hablamos, había un mecánico que pues, se encargaba de unas geometrías de la moto, de una puesta a punto de la moto, otro del tema preparación, intentaban siempre llegar a algo más. Lógicamente sigue habiendo técnicos, que si Sí. geometrías, que si todo eso se sigue Sí, haciendo, eso ¿sabes? sigue, Que sigue tampoco estando. Sí, sí, se sí, piensa sí, la sí. gente que la No, moto que no se hacemos toca, nada, exactamente. pero lo que es en sí, saca rueda, pon rueda, Sí. calienta, Sí. neumáticos, Sí. saca yo el piloto, pues semi, estriberas, tal Exacto. cual. Y coño, se pierde un poquito la esencia. Sí, y además el problema de tener un reglamento también tan cerrado es que, volvemos a lo mismo del tema económico, estás obligado a ciertas especificaciones de manera que suben Claro. todos los precios. Sí que es verdad que también hay que mirar la parte buena, Sí. o el por qué hacen esto. Más Todo igual tiene un para porqué. sí. Porque si tú tienes un presupuesto de 50.000 X, euros, pues sabes que vas a pues vas llegar a poder más. hacer X. Y si tú tienes un presupuesto de 200.000 euros, pues vas a poder contratar un preparador de Claro. la hostia, piezas más buenas, todo. Entonces, claro, hay que mirar todas las partes, pero claro, a la hora de decir, Sí. yo qué sé, ya me Sí, a entiendes. la hora de Como lo con que- las 80, cada uno lleva su motor, cada Exacto. uno se prepara su motor y le da las vueltas que, pues, que quiere y que puede. El tema también, pues eso, de los reglamentos, al final, el tema presupuesto también tiene su contra, y es que hay equipo que si va con más presupuesto, pues las piezas las cambia antes, con menos kilometraje, todo es más nuevo, tal. Claro. Pero el tema reglamento de más cerrado, pues también tiene también su contra, que es el equipo que tiene más presupuesto, las piezas las va a tener en mejor estado que tú. Claro. Y lo bueno que tenía el poder tú salirte de ese reglamento, es decir, de ser un reglamento más abierto, es que con a lo mejor piezas más gastadas o de años anteriores, trabajando, podías casi llegar a lo mismo que los oficiales, por decirlo así. Vale. Y ahora no. Ahora un equipo con poco presupuesto no va a llegar a un equipo importante o grande con un presupuesto más grande. Bueno, al final lo que queremos explicar un poquito aquí es que la gente vea la trastienda de las carreras, que no es todo tan bonito ni tan mecánico de carreras, sueldazo de la hostia. No, la gente en ni- ese tema está muy equivocada, porque Sigue pensando que el mecánico viaja gratis, lo le hemos cobra un vivido los pastizal. dos y eso es lo que hablamos. El no, tema es así. económico de un mecánico es difícil. Sí. Y todo al final aquí es difícil, pero un mecánico está muy poco valorado y que al final, buen mecánico, como tú sabes, cuesta todo mucho. Tienes que tener... No cualquiera sabe hacer las cosas bien. Claro. Una cosa es saber cambiar una rueda, saber cambiar un freno, y otra cosa es saber dejar las cosas a punto, bien y sin equivocaciones. Sí, Porque y un al fallo final- en medio de una carrera, Claro. Y el al resto, final, todo lo es que es eso, la al carrera final la pierdes. estás cobrando igual que otro que no digo que no sepa, pero no sabe hacer ciertas cosas que tú sí, o que yo sí, o que cualquier otro mecánico sí, y se baja todo y se desvaloriza todo, porque claro, como hablamos antes, ahora cojo a este chico que cobra bastante y se va bajando todo el mercado y al final los mecánicos están muy poco valorados. es que mi primo me lo hace más barato, es que ya volvemos Sí, a lo mismo sí, sí. de siempre que pasa con todo. Bueno, pues para finalizar un poquito la entrevista, vamos a enseñar un poquito la moto de Adrián más de cerca, que también veo aquí que tiene un radiador reluciente nuevo Un nuevo prototipo, sí. que por lo que nos ha contado es invención suya. Que bueno, después de practicar con el diseño, volvemos a lo mismo. Sí. Nadie nace aprendido y hay que ir probando. Y pues hay que aprender a diseñar para hacerse estas cosas, es lo que hay. Sí. Así que nada, vamos a enseñarla un poquito.
es el nuevo prototipo para este año de 80 series. Y nada, os comento un poco lo que he hecho en esta moto. Hemos hecho un radiador a medida por el tema del paso del escape y demás, y la rueda porque va bastante justo para que no nos toque aquí. Tema depósito, he montado un cubre de Veon y he hecho un depósito yo interno de aluminio. Detrás igual, es un colín autoportante, no lleva silleta y es de Veon también. Nada, las ruedas son de Aprilia, igual que el disco trasero, el basculante también. Y es un motor Derby, que esta moto lleva de serie un motor AM6. Y yo utilizo Derby y es lo que tengo, suelo utilizar siempre Derby. Y he montado un Derby, hemos hecho todas las adaptaciones del motor y demás. Un inciso así rápido. ¿Motor M6 o Derby? ¿Por qué? Esta es mítica pregunta que hay que hacerla. Yo siempre, desde pequeño con la Mini GP llevaba Derby y soy fan de Derby, por así decirlo. O sea, no digo que la M6... No, ¿algo a ver... en concreto que te guste más? A ver, sí. El cambio del Derby no fallas, por así decirlo. Una M6 se puede hacer que vaya bien, sí, también, pero ya sabes que tiene un poco de contra. Y nada, pues el tema del Derby viene un poco por eso, por el cambio y también por las piezas que tengo mucho recambio de Derby y de M6. Vale. Nunca he tenido solo un motor y no tengo recambio de M6. Aprovecho también para explicar un poquito lo de la silleta autoportante, que a mí me parece un invento bastante curioso y yo la verdad que no lo había conocido hasta hace no mucho que lo aprendí. Y la cuestión es que no tiene subchasis, o sea, si nosotros quitáramos ahora el colín, sí, no hay nada. No hay nada. Es solo el chasis de la moto. Eso, claro, además de ahorrarte peso, faena, de no tener que hacer un subchasis, va directo con la fibra, o sea, sí, es todo fibra y aguanta el peso del piloto, que me parece sorprendente que una fibra llegue a aguantar tanto... Sí. Al final aguanta lo que es el peso y al final toda la torsión que hace toda la moto y todo el movimiento de la moto. Y es curioso porque, ya te digo, es fibra de vidrio, pero lleva un buen panelado y está muy bien hecho para que aguante todo. Si no está bien hecho, tiene que ser hasta peligroso. Sí. Sí, ya te digo, con toda la torsión que tiene, sumado vibraciones, no aguantaría. Pues ahora vamos a mostraros el sistema de frenado que he adaptado al nuevo prototipo de 80 series. He puesto una pinza de 4 pistones, Magura. Y hemos hecho lo que es todo, porque esta pinza es de anclaje axial y le hemos puesto de anclaje radial. He hecho yo el diseño, he hecho varias pruebas en la 3D hasta que tenía el diseño definitivo y hemos aprovechado lo que es el cuerpo del adaptador para hacer un canal de refrigeración para la pinza. Y la pinza esta utiliza unas pastillas se pueden montar las pastillas de una Moto 3. Porque están divididas, son dos aquí y dos abajo. Y nada, pues creo que no os dejamos nada más de lo que es la moto. Esto es un amortiguador de dirección para poner la dirección más dura, según circuito. Una pista más grande lo suelo poner más duro y ahora va más dura la dirección. Y un circuito que es más corto, por así decirlo, con las curvas más cerradas, más blando para poder girar lo que es el manillar un poco a la hora de tomar una curva. Que no se suele girar, pero bueno, para que vaya un poco más blando. Tema de motor, por ejemplo, así un poquito por encima, ¿qué tenemos por aquí? Pues tema motor es un Derby, sea un como poco de hemos hablado. Prototipo de momento que no... Sí, y cilindro pues es una adaptación que he hecho de un cilindro de FL, de scooter de anclaje por fuera, de un FL, al Derby, que hemos hecho una carga para no tener que soldar el motor y en el tema soldadura, cuando calientas un cárter se va todos los planos y toda la mierda y los rodamientos y demás, pues después ya no se quedan bien. Y lo he hecho con un sistema de carga adaptada al motor y después el cilindro va sujetado a la misma carga de acero, que la he hecho esta vez de acero. Veo por aquí unas cajas de láminas UFOS 3, la ¿de qué modelo es esta? Este es el modelo de Honda CR, vale, el que de se suele 85, montar, ¿no? Sí. PVL Vidalot. PVL Vidalot. Vale. Y ya está, un Cauror 34 y una tulipa que hago yo, que la verdad que me funciona muy bien. A mí ya diferentes preparadores, que he dado alguna para tema
de ver en otros motores cómo funciona, y la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con ella también. Justamente de eso estuvimos hablando el otro día con Omar, y bueno, estuvimos comentando que conseguir una tulipa que haga su función e incluso no pierdas es complicado, y bueno, la tuya ya lleva bastante desarrollo, bastantes pruebas con piloto, en banco, no banco, y se ve que va bastante bien. Sí, tema rendimiento, la verdad que depende del motor, pues suele sacar de 0,3 a 0,5 más, que como hablamos, en un motor ya muy optimizado, que sacar medio caballo más cuesta bastante. Exactamente. Y al final es una pieza que solo montándola obtienes ya una ganancia importante. Claro. Tampoco te influye en tema carburación, no tienes que tocar nada para montar la trompeta y no tienes que hacer ninguna modificación específica. Una simple carburación, como harías en cualquier cambio de reglaje de carburación, pero no tienes que hacer nada específico para montarla. Luego, por ejemplo, ¿qué cigüeñal llevas aquí? Que ahora mismo llevo un cigüeñal Vidalot 44.9, que es lo que suelo utilizar. Por tema de, ya te digo, es un cigüeñal que sé que funciona bien y aguanta muy bien también. Tema de fiabilidad va muy bien. Y sí que cambio la biela, porque últimamente antes sí que montaban bielas de calidad, y ahora últimamente pues para mí no son de demasiada calidad. Bueno, gente, pues ahora que ya habéis disfrutado un poquito del sonido de la moto de Adrián, pues vamos a despedir ya la entrevista. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito, hayáis visto cómo va todo el tema este de las carreras, que no es todo lo que se ve desde fuera, que es todo un mundo negro pintado de purpurina. Sí, es un poco diferente de lo que... Sí, exactamente. Pero bueno, al final todo tiene su parte buena, su parte mala, etcétera. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya gustado mucho. Si os ha gustado, dejar un like, suscribiros. Os dejaré también el perfil de Adrián por aquí abajo, junto al mío. Podéis echarle un vistazo, etcétera. Bueno, va subiendo todo el proceso de sus motos cuando puede y todo. Y se aprende mucho. Yo hace tiempo que lo sigo y aprendo mucho viendo sus publicaciones, etcétera. Así que nada, gente, espero que vaya todo muy bien y nos vemos en el próximo vídeo.